lo mismo en la talla máxima de acá. De nuevo lo que tenemos acá es un patrón evidente que está archiconocido. El asunto es ¿por qué? La siguiente, por favor. Si nosotros revisamos el ciclo de vida de este parásito en condiciones no ENSO y ENSO, vamos a ver que efectivamente las emeritas tienen una tasa de infección mucho más baja en condiciones del niño que no del niño. La pregunta es ¿por qué? Aquí puede haber un efecto directo sobre la emerita que no ocurre. La densidad de la población de emerita en el niño y en condiciones no ENSO es la misma. El esfuerzo de muestreo arroja los mismos tamaños poblacionales. Pero sí lo que cambia es la presencia de las aves que son hospedadores definitivas del niño. Y la densidad de aves es definitivamente menor en el niño. Entonces, cuando yo tengo pocas aves, tengo pocos adultos del parásito reproduciéndose. Si tengo pocos adultos reproduciéndose, tengo poca producción de huevos y, en consecuencia, el desarrollo de larvas en el hospedador intermediario de la emerita es baja. Cuando las poblaciones de aves se recuperan, la producción de huevos incrementa la tasa de infección y comienza a cerrarse el círculo. Más larvas, más adultos poniendo huevos, más larvas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo un proceso oceanográfico normal, natural, está influenciando las tasas de infección de un parásito, pero ahora este tipo de análisis nos permite identificar el patrón que explica estas diferencias. Y cuando se habla del impacto del niño sobre la población de emerita, en realidad el impacto del niño es sobre las aves y no sobre los crustáceos. El siguiente, por favor. Bien, acá tenemos, ¿qué tenemos acá? La mínima de oxígeno, los afloramientos y la plataforma conectada. Y aquí vamos a hablar un poquito, digamos, de unos bichos que me gustan bastante, son los digeneos, que son parásitos tróficamente transmitidos, ¿ya? Y este es un ciclo de vida generalizado para digeneos de peces. El parásito adulto está en el intestino, que es un pez, digamos, bentónico, bentodemersal, uno pelágico, la cabrilla, la cojinova. Del adulto ocurre la reproducción sexual del parásito en el intestino, se producen los huevos, se genera un miracidio que coloniza o invade normalmente moluscos bentónicos. Pero aquí pueden haber dos vías. Se produce una fase de vida libre, un esporocisto que produce cercarias, y estas cercarias pueden seguir una vida bentónica para un tipo de especies o puede ser una vida pelágica para otro tipo de especies. Como sea, el ciclo de vida de los digeneos tiene un momento crítico que es el uso de organismos bentónicos, crustáceos, moluscos particularmente. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué hay sobre la diversidad de digeneos en peces marinos? El total de especies de digeneos en peces marinos de la corriente Humboldt son alrededor de 83 y hay un promedio de 3.2 especies de digenea por especie de hospedadora. Estos valores están en función de estudios cuantitativos que incluyan por lo menos 60 hospedadores. Hay 46 estudios que refieren a estas 38 especies y representan en realidad el 3% de las especies de peces conocidos para el sistema de la corriente de Humboldt. El siguiente, por favor. Una crítica que se siempre en este tipo de trabajos es la posibilidad real de que los resultados, en este caso el número de especies de digeneo, esté influenciado por el tamaño de la muestra. En este caso, tanto para los datos crudos como para los datos transformados, no hay una relación entre el número de individuos muestreados y el número de especies de digenea presentes en la muestra. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué ocurre en
peces marinos que no son del sistema de la corriente de Humboldt y sus parásitos digeneos. Se realizaron 148 estudios cuantitativos obtenidos del Web of Science entre el año 90 y 2022, y el promedio de especies para esa base de datos, que incluye 132 especies hospedadores, de 4.75. Ya es un valor más alto que el que tenemos en el sistema de la corriente Humboldt, reflejado con las muestras de Antofagasta. Y en este análisis no se consideraron revisiones o artículos que no tienen información sobre el tamaño de la muestra, artículos referidos a especies introducidas, a impacto ambiental o a peces estuarianos. Los peces estuarinos normalmente tienen parásitos de origen marino y de agua dulce. La siguiente, por favor. En esta revisión bibliográfica tampoco hay una relación entre el número el tamaño de la muestra y el número de especies de digeneo que se obtiene. Siguiente. Eso lo indica, digamos, los análisis de varianza sobre datos transformados o datos crudos, y el resultado es exactamente el mismo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que afectan la riqueza en comunidades de parásitos, incluidos por supuesto los digeneos? La lista es bastante larga, ¿ya? La talla del hospedador, la edad, el comportamiento, la dieta, el hábitat, la densidad y el tamaño poblacional, el rango de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el año 2020, Espínola, un estudiante mexicano, entre los Pablo Pacheco por ahí, y yo también, ¿ya? Y sometimos a prueba la hipótesis de que los parásitos siguen aquellos procesos propios de las comunidades de vida libre, particularmente, digamos, una sucesión. Lo habíamos hecho, digamos, antes con otras teorías aplicables a las poblaciones de vida libre, por ejemplo, teoría de islas, el decaimiento de la distancia, de la similitud con la distancia, el anidamiento, en fin. Y hemos estado encontrando sistemáticamente que las comunidades de parásitos siguen los mismos patrones de las comunidades de vida libre, por lo tanto, digamos, son predecibles, lo que nos asegura a nosotros que lo que estamos viendo no es un artefacto. Siguiente, por favor. Ahora no son los únicos factores que están afectando la estructura de las comunidades. También el parasitismo está afectado por las oscilaciones climáticas, al igual que otras comunidades naturales. El reclutamiento de parásitos está asociado también a regímenes oceanográficos, ¿ya? Y esta es una evidencia sugerida a escala global basada en el reclutamiento de parásitos en cetáceos de amplia distribución. Siguiente, por favor. Ahora bien, en términos más específicos, los patrones de distribución de los parásitos estarían asociados a la temperatura superficial del mar y a masas de agua específicas. Y la escasa fauna de endoparásitos, incluidos los digeneos, en el sistema de la corriente de Humboldt puede ser consecuencia de afloramientos, la oscilación del sur y una plataforma continental estrecha, que son las tres cositas que habíamos puesto arriba. Siguiente, por favor. Ahora bien, la misma oxígeno ya son aguas que tienen concentraciones de oxígeno menores a 0,5 mililitros por litro. Ya son características de las regiones altamente productivas, particularmente los sistemas de borde continental, de borde oriental, la corriente de Humboldt, la de California, Benguela y Canarias. Una alta productividad, oxigenación de la materia orgánica y una mínima de oxígeno. La siguiente, por favor. En el norte de Chile, esta mínima de oxígeno puede llegar a 20 metros y en condiciones extraordinarias puede ser tan somera como 5 metros. Y va a estar afectando sin lugar a dudas a las comunidades de fondos blandos, pero también, digamos, a otros organismos que pueden estar asociados a aguas someras. Siguiente, por favor. Estuvimos revisando qué pasa por algunos grupos, peces planos, por ejemplo, para aquellos cuales teníamos información cuantitativa. En el sistema de corriente de Humboldt hay una media de 1.8 especies de digenea por especie de pez plano, los resultados de 5 estudios.
En el sistema no de la corriente Humboldt, un comentario. Cuando yo hablo de no sistema de corriente Humboldt, también me estoy refiriendo a no sistemas altamente productivos. Es decir, la negación, digamos, excluye California, Benguela y Canarias. En el peces planos, entonces, en no sistema de corriente Humboldt, hay casi 6 especies de Digenea en 17 especies de peces planos, ya analizados en 23 estudios. Nuevamente las diferencias, bueno, aquí digamos la significancia es marginal y posiblemente está dada por los pocos puntos que tenemos acá. Siguiente, por favor. En los peces ciaémidos tenemos 1.2 especies de Digenea en 6 especies de ciaémio para 8 estudios y 6.3 especies en otros sistemas, donde ya las diferencias son altamente significativas. ¿Sigamos? Pelágicos pequeños, aquí hablamos de sardinas, anchovetas, jureles y esas cosas. En el sistema de la corriente Humboldt, 1.1 especies de digeneo en 7 especies de peces pelágicos. En otros ambientes, 5.5 especies en 23 especies, 29 estudios. Y las diferencias son también fuertemente significativas. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva o nos obliga a tratar de entender por qué está ocurriendo eso.